¿Alguna vez soñaste con viajar en el tiempo? ¿Irías al futuro o al pasado? Rudolph Fentz no eligió la hora, simplemente se encontró en Times Square, casi sin reconocer nada. Personas con ropa inusual, máquinas extrañas y ruidosas que nunca había visto antes, luces en todas partes. ¿Qué pasó? Fue en el verano de 1951, alrededor de las 11:15. Los transeúntes de Times Square notaron a un joven de unos 20 años. Estaba vestido a la moda de finales del siglo XIX. Parecía perdido y desorientado y obviamente no tenía idea de cómo había llegado al cruce. ¿De dónde había venido? Nadie lo vio. Él solo apareció en ese lugar como de la nada. Cuando finalmente comenzó a caminar, fue atropellado por un automóvil. Fue gravemente herido y no sobrevivió. Más tarde se buscó su ropa y se encontraron las siguientes cosas en sus bolsillos. Una ficha de cobre para bebidas por valor de 5 centavos. Tenía el nombre de un restaurante que los lugareños no conocieron. Una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de una carroza. Fue emitido por un establo de caballos en Lexington Avenue. No había establo de caballos ahí en ese momento. Billetes de bancos viejos por un valor de $70, tarjetas de visita con el nombre Rudolph Fentz y una dirección de la Quinta Avenida. Una carta enviada a este hombre de la misma dirección desde el local de las tarjetas de presentación en junio de 1876 en Filadelfia. Todas estas cosas parecían nuevas, no como si hubieran existido durante 75 años. El caso fue entregado al capitán Hubert B. Ream, del Departamento de Personas Desaparecidas de New York Police Department. Encontró la dirección de la tarjeta de presentación, pero ahí había una empresa comercial cuyo dueño nunca había oído hablar de Rudolph Fentz. El nombre de Fentz tampoco se mencionaba en la libreta de direcciones. Sus huellas digitales no se encontraron en ningún registro. Y nadie había denunciado a la policía a una persona desaparecida con ese nombre o con una descripción similar. ¿Podría el hombre tener documentos falsos encima? ¿Fue solo una broma que terminó mal? Ream continuó su investigación y finalmente encontró a Rudolph Fentz Jr. en una guía telefónica de 1939. Ream interrogó a los residentes que vivían en la dirección indicada y logró averiguar que Rudolph Fentz vivió aquí una vez y trabajó cerca. Habiéndose retirado en 1940, se había mudado. El policía encontró a la viuda de Rudolph Fentz Jr. en Florida. Él había muerto 5 años antes. Ella dijo que su suegro, Rudolph Fentz Jr., desapareció en 1876 a la edad de 29 años. Salió a dar un paseo nocturno y nadie lo volvió a ver. Las búsquedas no dieron resultados. Ream miró los álbumes de la viuda y encontró la foto de Fentz ahí. Lo había adivinado. El hombre de la foto parecía idéntico al extraño de Times Square. Toda la historia parecía extraña. Y el capitán Ream no pudo encontrar ninguna explicación que tuviera sentido. Decidió no mencionar estos detalles en los informes oficiales. Y el caso de Rudolph Fentz nunca se resolvió. El interés por esta historia volvió a crecer después de 1972, cuando se mencionó en libros y artículos relacionados con este tema como prueba de viajes a través del tiempo. En el 2000, la revista española Más Allá publicó un artículo de 6 páginas dedicado al incidente. El autor del artículo era Carlos Canales. Para entonces, había escrito 2 libros dedicados a eventos paranormales y folclore. Otro investigador del folclore, Chris Obeck, se interesó mucho en el artículo y realizó su propia investigación. Estudió las revistas de la época y encontró historias similares, pasando de un país a otro, de Suecia a Noruega, Italia, España y Francia. Pero también notó que nunca se mencionaron pruebas o hechos sólidos, y los detalles eran diferentes. A veces hasta contradictorios en diferentes países. Más tarde llegó a la conclusión de que la leyenda comenzó a partir de un artículo sobre Fentz en un número de junio de Journal of Borderland Research en 1972, que describía la historia como verdadera. El diario tenía una reputación cuestionable y su público objetivo era principalmente compuesto por fanáticos de los ovnis y de los eventos paranormales. Él, a su vez, se basaba en el libro de Ralph Holland, Una voz en la galería de 1952. Obeck creía que eso había sido lo que realmente dio origen a la leyenda urbana, después de que Obeck publicara los resultados de su investigación en el Akron Beacon Journal. El fanático de la ciencia ficción George Murphy se puso en contacto con él. Le explicó que la fuente original de la leyenda era en realidad aún más antigua.
Como resultado, descubrieron que la leyenda se había inspirado en un cuento corto escrito por Jack Finney en 1950 y publicado por primera vez bajo el título Tengo miedo. En 1952 se incluyó en una antología de ciencia ficción con el nombre de Mañana las estrellas. La trama del cuento es idéntica a lo que más tarde se convirtió en una leyenda urbana. El narrador de la historia es el capitán Hubert Rimm. Desde ese momento, la historia de Rudolph Fent se convirtió en una de las leyendas urbanas más populares de los años 70 y se repitió muchas veces más. La expansión del Internet en los años 90 le dio otra vida. Comenzó a ser mencionado nuevamente como un hecho y una prueba de la existencia de los viajeros del tiempo. Es un gran ejemplo de cómo nacen las leyendas urbanas. A las personas les encantan las historias inusuales y están ansiosas por creer en ellas. Siempre ha sido así, pero el progreso de la tecnología facilitó mucho la circulación de rumores y hechos no probados en Internet entre miles de personas. Otro ejemplo de cómo aparecieron las leyendas urbanas es la obra de radio basada en La Guerra de los Mundos de Orson Welles. En 1938, antes de Halloween, la cadena de radio CBC transmitió la obra. En el libro, la acción tiene lugar en Londres a finales del siglo XIX. Pero los actores del Mercury Theatre decidieron transferir el escenario a Nueva Jersey de 1939. De hecho, promulgaron una invasión marciana de la Tierra. Uno de los actores anunció el comienzo de la obra de radio después de eso. Hubo un pronóstico del tiempo y luego un concierto. Pronto, la música fue interrumpida por noticias urgentes de que se habían observado destellos extraños en Marte. Después de eso, el propio Orson Welles hizo un informe como un reconocido profesor de Princeton, Richard Pearson, dijo que la vida en el planeta rojo era imposible. El concierto continuó, pero pronto fue nuevamente interrumpido por un noticiero urgente. Un reportero de la CBS transmitió el paso a paso del aterrizaje de un cilindro metálico en Gruber's Mill de Mercer County. Pronto, una enorme máquina de guerra escapó del cilindro y comenzó a quemar todo hasta las cenizas con rayos de calor. El periodista y otros testigos volvieron la espalda a los invasores, y la transmisión se detuvo. El profesor Pearson se puso en contacto con la radio y habló sobre el nivel técnico de los marcianos. Después de eso, el jefe de la Guardia Nacional anunció una emergencia de defensa en los condados de Mercer y Middlesex, y envió 4 unidades de la Guardia Nacional de Nueva Jersey para evacuar a los civiles. Las armas terrenales no pudieron resistir a los alienígenas. Nuevas máquinas seguían aterrizando y destruyendo todo y a todos a su alrededor. Docenas de personas huían de los invasores. El secretario de Estado de Asuntos de Interior, cuyo nombre no se mencionó, se dirigió a la nación. La red de radio prohibía que cualquiera interpretara al presidente Roosevelt. Pero el actor habló con una voz muy similar de todos modos. Pronto, otro periodista se puso en contacto. Estaban transmitiendo desde la unidad de cañones que estaba atacando a los marcianos. Los extraterrestres usaron gases tóxicos y el informe local volvió a morir. No fue sino hasta 40 minutos después del comienzo del programa que el orador recordó a todos que los eventos descritos solo eran una fantasía. Después de eso, el profesor Pearson le contó a la audiencia sobre el final del ataque alienígena. No podían sobrevivir en la Tierra ya que no tenían inmunidad contra las enfermedades locales. Al final del programa, Welles se presentó. Según escribieron más tarde los periódicos, 6 millones de personas escucharon la obra y la mayoría de ellos lo tomaron de buena fe, pero muchos de ellos no habían escuchado la notificación de que se trataba de una obra o lo habían olvidado después del comienzo del concierto. Mercury Theatre on Air no tenía patrocinadores en ese momento, y la obra no fue interrumpida por anuncios. A los 40 minutos del programa, cuando el orador les recordó a todos que era un programa, muchas personas ya habían dejado de escuchar la radio. Estaban juntando cosas para mudarse al oeste o se habían encerrado en los sótanos de sus casas. Incluso hubo casos de personas que acudieron a los departamentos de policía, listas para ayudar a los oficiales a defender a la nación contra los extraterrestres. Las líneas telefónicas estaban 5 veces más ocupadas de lo habitual. Los atascos del tráfico de Nueva York, Trenton y Filadelfia tenían casi 100 kilómetros de largo. La policía de Nueva York recibió más de 2,000 llamadas durante 15 minutos. Y la Guardia Nacional de Nueva Jersey fue movilizada. Algunas personas afirmaron que habían visto las luces intermitentes y que habían sentido el olor de los gases tóxicos. La reproducción de audio también se transmitió en la costa oeste. En el momento culminante, se averió la central eléctrica de Concrete, Washington. Los oyentes pensaron que había sido destruida por los extraterrestres. Muchos iniciaron acciones legales contra la estación de radio. Todas fueron rechazadas.
Pero Wells insistió en pagar una compensación al hombre que había arruinado sus zapatos nuevos huyendo de los marcianos. ¡Ay, Dios! ¿Qué tal tú? ¿Conoces otras leyendas urbanas que la gente haya tomado por hechos reales? Cuéntame en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Pero no huyas de esos extraterrestres falsos todavía. Tenemos más de 2000 videos increíbles para que los veas. Simplemente haz clic en este video de la izquierda o de la derecha y disfruta. Quédate en el lado genial de la vida.